Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness y hoy vamos a hablar de la insulina, el anabólico más potente y peligroso que existe, o no. Antes de empezar, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, para ver mi conversión en culturista, que ahí subo un montón de stories y cosas. Por supuesto, Academia Tren para aprender todo lo que hablamos aquí, pero en mayor profundidad, de 0 a 100, para que seáis unos auténticos expertos en química, para vosotros, si queréis entrenar a otra gente o lo que sea. Y por supuesto, la mejor suplementación en Big. Tenéis todos los enlaces abajo en la descripción. Vale, vamos a empezar con el vídeo de hoy. La insulina, ¿vale? Es una cosa que me piden bastante, que hay como mucho misterio alrededor de ella. Es como, se ha oído mucho hablar de, la insulina es el secreto de los monstruos de la masa, de los mass monsters. La combinación de insulina con hormona de crecimiento es lo que crea estos mutantes de la masa muscular. Bla, 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 bla. Esto es cierto. Bueno, ¿qué demonios hace la insulina? ¿Para qué sirve la insulina? Así en general y en el culturismo. Pues en general es una hormona que lo que hace es abrir de par en par las puertas de la célula preferiblemente muscular, pero también las células grasas y demás, para que entren los nutrientes. Abre las compuertas y ahí pueden entrar los hidratos de carbono, la glucosa, pueden entrar los aminoácidos, etc. Entonces, bueno, facilita la nutrición de la célula o darle a la célula todo lo que necesita, en el caso del culturismo, para crecer. Entonces se considera una hormona anabólica, ¿vale? Pero ¿es realmente la insulina una hormona súper anabólica? Pues realmente no. Realmente tu cuerpo produce la que necesita para asimilar la cantidad de glucosa que tengas y para asimilar o absorber bien la cantidad de nutrientes que ingieras. Y ya está, ¿de acuerdo? De hecho, la mayoría de gente cuando usa insulina en el culturismo usa dosis bajas que serían iguales a las que produciría él de forma endógena, ¿vale? Tú cuando te metes insulina de fuera, pues tu páncreas produce un poco menos o produce menos porque ya sabe que tiene insulina, ¿vale? No hay un eje de la insulina, ni la insulina hace que dejes de producir tu propia insulina, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, ni nada así, ¿vale? Simplemente tu cuerpo, si hay insulina, no produce en ese momento. Si hay insulina por ahí, no produce. Si no hay insulina, sí produce. Y ya está, ¿vale? Por un sistema de señalización que es muy simple, es automático y no hay tal cosa como la supresión de la insulina endógena, ¿vale? Entonces, como os decía, la mayoría de la gente usa una cantidad de insulina que sería la que su cuerpo no produciría normalmente. Entonces no hay realmente mayor anabolismo ni nada así, ¿vale? La insulina no es más anabólica que los esteroides, ¿de acuerdo? Los esteroides son muchísimo más anabólicos. Tú puedes hacer un ciclo de insulina con megadosis de insulina y si para aprovechar tanta insulina lo que haces es subir los hidratos de carbono, subir las calorías porque puedes absorber más nutrientes que siendo natural, ¿no? Con tu insulina natural o cantidad de insulina natural, no ganas kilos y kilos de músculo como lo ganarías con un ciclo de esteroides, ¿vale? No funciona así, no es así y no tiene, o no se corresponde con el mito aquel de la insulina es la sustancia, la hormona más anabólica del cuerpo humano, bla, 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 ¿vale? Entonces, en culturismo lo que se suele hacer es usar dos tipos de insulina, o bien las largas, o bien las cortas, o bien una combinación de ambas, ¿vale? La insulina de larga duración, que dura pues 24 horas, están los niveles como medio elevados en sangre, te la pones por la mañana y así, digamos que tu cuerpo, pues bueno, tiene esa insulina que necesita para funcionar, ¿vale? Pero ya os he dicho que el cuerpo de por sí ya produce la que necesita. Entonces, ¿a quién demonios puede ayudar la insulina? Bueno, después de la insulina lenta está la rápida, que te la puedes poner en momentos concretos. Pues es típico preentreno junto a un intraentreno, ¿vale? Para asimilarlo como más fácilmente o mejor y tal. Postentreno, porque así, claro, después de entrenar, abres la célula y se meten todos los nutrientes. Pero bueno, si coméis hidratos de carbono, ya está la insulina elevada y ya se hace esa función, ¿vale? Sobre todo, como os digo, con las dosis que usa la gente en el culturismo, que son muy bajitas. A lo mejor la gente usa 5 o 10 unidades de insulina rápida, preentreno, postentreno. No marca mucho la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿en qué contextos tiene sentido la insulina? En un contexto de culturista súper pesado, que necesita un montón de calorías y de hidratos de carbono al día, muchísimos gramos de hidratos de carbono al día, 600, 700, 800, 1000 gramos de hidratos de carbono al día, y en culturistas súper pesados que tienen resistencia a la insulina. Es decir, que cada vez su cuerpo es menos sensible a la insulina y por tanto para la misma función, para abrir igualmente la célula, necesita cada vez más insulina para esa misma respuesta, ¿vale? Entonces, los culturistas pesados que abusan de fármacos, que abusan de hormonas, que abusan de esteroides y de hormona de crecimiento, siempre desarrollan básicamente prediabetes o una resistencia alta a la insulina, ¿vale? O casi siempre o en muchos casos. Que se puede tratar por la vía de los
de los GDAs, como la berberina o la metformina, o se puede intentar compensar a cañonazos metiendo más insulina, ¿no? Entonces, si ya tu cuerpo con la insulina que produce normalmente tu páncreas no es capaz de absorber todo lo que debería, pues tú le metes insulina de fuera y fuerzas, ¿no? A base de que metes mucha más, aunque tu cuerpo sea resistente, sea poco sensible a la insulina, como le metes un montón, pues al final terminas consiguiendo el mismo efecto que cuando eras más sensible a la insulina y tenías menos insulina circulando por ahí, ¿no? Y esa sería la función. Obviamente, cuando uno se vuelve más resistente a la insulina, también le cuesta más ya ganar músculo, ganar peso en general, y obviamente, pues vas a tener más glucosa circulando porque no eres tan sensible a la insulina y se generan un montón de patologías que afectan a los culturistas pesados que no se tratan, ¿vale? O que no usan la insulina o que no usan los agentes GDAs, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, en un atleta súper pesado que necesita miles o muchos cientos de hidratos de carbono al día, el usar insulina exógena de fuera tiene su utilidad. ¿Por qué? Porque estás dejando al páncreas descansar un poco. Estás diciendo, vale, yo te meto la mitad de lo que necesitas, tú produces la otra mitad y así vamos un poquito pues más cómodos y te aliviamos un poco de presión, ¿no? Más que si tú no te metes nada de insulina y dejas que el páncreas tenga que hacer la insulina suficiente para meterse o para absorber o asimilar pues 1000 gramos de hidratos de carbono más la resistencia a la insulina que tienes tú, entonces más unidades todavía tiene que producir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con un culturista o un atleta de 70 kilos? Pues pasa que por la cantidad de hidratos de carbono que necesita o que ingiere y por su sensibilidad a la insulina, que como un atleta de 70 kilos, con una buena composición corporal, sin anabólicos, sin hormona crecimiento, etcétera, etcétera, que entrena, tiene una buena sensibilidad a la insulina. Entonces ya su cuerpo de por sí, cada vez que ingiere hidratos de carbono, produce insulina más que suficiente, más que de sobra, para abrir la célula y que todo llegue óptimamente a la célula, ¿vale? Entonces, si usase más insulina todavía, ¿qué ocurriría? Pueden ocurrir dos cosas, ¿vale? O que realmente el páncreas produzca cero, ¿vale? Entonces, pues tú compensas la de fuera, más o menos era la que tenías, que ibas a producir tú endógenamente, y el resultado es el mismo, o la de fuera es un poquito mayor, un poquito más de la que tú producirías endógenamente, ¿vale? A lo mejor para una cantidad X de hidratos de carbono tu cuerpo produce 10 unidades de insulina o libera 10 unidades de insulina, tú te pones 15, entonces ahí sí que la absorción sería un poquito más eficaz, un poquito más eficiente y potencialmente se produciría un escenario un poco más anabólico, ¿vale? Pero como no tienes sustancias que aceleren el proceso de síntesis proteica o que mejoren ese anabolismo, tú le das a la célula un montón de nutrientes, fuerzas allá que entren a tope porque tienes un montón de insulina, pero tú no puedes hacer que los orgánulos de la célula funcionen más rápido, que sinteticen más proteína, que sinteticen más de todo, porque no tienes esteroides por ahí ni nada, ¿vale? En el caso de que sea un atleta natural que quiera hacer un monociclo de insulina. Así que no serviría para prácticamente nada. Si fuese un atleta mejorado de 70 kilos, como os digo, de por sí él ya produciría suficiente insulina para ir de sobra, ¿vale? Entonces, si le das un poco de insulina de fuera, sería básicamente lo mismo que la de dentro, ¿vale? Dejaría de producir la de dentro, le mete la de fuera y ya está. Y si le das mucha insulina de fuera, su páncreas no produciría nada, pero es que, ¿qué ocurriría? Como él tiene una buena sensibilidad a la insulina y la cantidad de hidratos de carbono que puede comer al día es limitada, ¿vale? Porque si no se pone obeso, pues ¿qué ocurre? Que entra en hipoglucemia, le pegan bajones, por tanto no puedes hacer eso, ¿vale? Porque hay un error muy común y es que la gente lo que dice es, vale, yo quiero usar 50 unidades de insulina al día. Entonces, como la regla normalmente que se usa es por cada gramo de hidrato de carbono o por cada unidad de insulina, 10 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Puede absorber el cuerpo, pues dicen, vale, quiero hacer un ciclo de 50 unidades de insulina, ¿vale? Ah, pues entonces 50 por 10, ¿no? 10 gramos de hidratos por cada unidad de insulina, son 500 gramos de hidratos. Añado 500 gramos de hidratos a mi dieta. No, eso lo único que va a hacer es ponerte obeso, ¿vale? La cantidad de insulina no se elige aleatoriamente, ¿vale? Ni los hidratos de carbono se ajustan a la cantidad de insulina que tú quieras usar. Es al revés. Tú ingieres X cantidad de hidratos de carbono al día y en base a esos hidratos de carbono tú eliges la cantidad de... O tienes que usar una cantidad concreta de insulina. Por ejemplo, si tú tomas un intraentreno de 100 gramos de hidratos de carbono, pues lo normal es que te pongas, antes de entrenar, 10 unidades de hormona de insulina, ¿vale? Y ahí más o menos la mayoría de la gente tiene una absorción más o menos buena. Si tienes mucha resistencia a la insulina, pues bueno, tu cuerpo tendrá que producir para compensar más, etcétera. Y si tienes una sensibilidad a la insulina increíble, pues a lo mejor tú te pones 10 unidades y tú con 10 unidades, en lugar de 100 gramos de hidratos, puedes absorber a lo mejor 200 y te pega una hipoglucemia, ¿vale?
Esto nos lleva a la pregunta de, ¿la insulina es peligrosa? ¿Te puedes morir por usar insulina? Bueno, en la teoría te puedes morir por usar insulina, sí. En la práctica es muy complicado. Hay muchísimos casos de sanitarios, de profesionales de la salud, que intentan al año quitarse de en medio con insulina y no lo consiguen. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil inducirse un coma hipoglucémico y morir por abuso de insulina, ¿vale? O sea, la insulina en sí no es peligrosa. Sería peligrosa una sobredosis. Para conseguir una sobredosis de insulina habría que ser literalmente estúpido y fallar estrepitosamente en los cálculos. Los bolígrafos de insulina suelen tener una ruedecita con la que tú seleccionas las unidades que te quieres poner. Entonces, lo normal es ponerte, pues, si es insulina rápida para un momento concreto, a lo mejor 5 o 10 unidades, ¿vale? Lo vas a acompañar de 50 a 100 gramos de hidratos. Literalmente tendrías que ser tan estúpido de girar 1000 veces la ruedita hasta que marque 100 unidades de insulina y tú comes 100 gramos de hidratos de carbono, que son 10 veces menos de lo que deberías, y entonces te da una hipoglucemia. Pero es que aún así, para que una persona palme por una hipoglucemia inducida por un exceso de insulina, necesitarías bastante más, ¿vale? El cuerpo es bastante capaz de producir, de liberar glucosa del hígado, etcétera, para ir compensando esa hipoglucemia que se está generando por ese exceso de insulina y no morirte o no inducir un coma hipoglucémico, ¿de acuerdo? Entonces, la insulina en sí no es una hormona peligrosa. Es una hormona peligrosa si literalmente eres estúpido y te pones una jeringa entera de insulina, ¿de acuerdo? O un bolígrafo entero de insulina, pero es que es tan fácil como seguir las instrucciones del vial, ¿vale? O del bolígrafo. Es decir, igual que no coges y te pones de pronto un vial entero de testosterona de 10 mililitros, pues tampoco lo haces con la insulina, ¿no? Es decir, con una jeringa de estas de insulina, imaginando que no usemos el bolígrafo, que de por sí tiene una ruedecita en la que marca exactamente las unidades que quieres ponerte de insulina, ¿vale? Si lo haces con esto, por ejemplo, esto sería 1 mililitro, la mayoría de insulinas que tendrán 300 unidades de insulina por mililitro, o bueno, o 100 unidades de insulina por mililitro, ¿no? Quiero recordar. Bueno, pues tú ya sabes que esto es 1 mililitro, pues hombre, si te pones una entera de estas, son 100 unidades de insulina, ¿vale? Eso tendría que ir acompañado de 1000 gramos de hidratos de carbono. Entonces tú ya sabes, por ejemplo, que en una jeringa normal de insulina de 1 mililitro, pues si por cada mililitro hay 100 unidades, que te lo ponen en el bolígrafo, en el vial de insulina en todas partes, pues ya sabes que te tendrás que poner una décima parte de una jeringa, ¿no? Si en una hay 100, pues en una décima parte, en cada una de estas rayitas grandes, 10, 20, 30, 40, 50, pues en cada una de las rayas grandes hay 10 unidades. Es que literalmente habría que ser mongolo para confundirse con la insulina y morirse, ¿vale? Porque ya os digo que aunque te pongas por accidente, porque eres retrasado mental, una jeringa entera de insulina, serían 100 unidades y si es lenta no te pasa absolutamente nada, pero si es rápida, pues bueno, te puede dar una hipoglucemia, pero nada que no puedas ir compensando, porque cuando te da una hipoglucemia hay unos síntomas muy comunes y muy fáciles de identificar. Primero, sabes que te has puesto insulina, así que ya puedes estar vigilante y estás alerta de lo que puede pasar. Y segundo, lo más típico es sudores fríos, temblores, sensación como de confusión o de no poderte concentrar, un poco de mareo, entonces ya sabes que, hostia, me está dando una hipoglucemia, pues pillo lo que sea de hidratos de carbono, dulces, azúcar, refrescos, no refrescos cero, refrescos con azúcar, por favor, etcétera, y ya está, se solucionó, ¿de acuerdo? Así que la insulina, una gran mierda que no es anabólica, ¿vale? Y sí, yo la he usado un montón de veces, la uso habitualmente, ¿por qué? Pues porque en mi caso, como consumo un montón de calorías, pues me pongo un poco de insulina lenta al principio del día, 30-40 unidades, y a lo largo del día, con algunas comidas, me voy poniendo 5 o 10 unidades de insulina rápida y ya está, ¿vale? Yo lo veo como una forma de quitarle un poco de trabajo al páncreas, de a lo mejor, facilitar un poquito de anabolismo, porque a lo mejor en lugar de 100 unidades al día mi cuerpo estaría produciendo 80, pues bueno, yo le pongo 100 y algo más de anabolismo produzco, ¿vale? Pero bueno, yo también mantengo a raya el tema de la sensibilidad a la insulina. Así que mi sensibilidad a la insulina es decente siempre, ¿vale? Y poco más que deciros. La insulina no sirve para hacer un monociclo. En personas que no tengan un sobrepeso muscular tampoco sirve. Una persona de 70, 80 kilos no hace nada, ¿vale? En momentos concretos, por ejemplo, el intraentreno, ¿vale? Es un buen escenario para ponerse insulina. ¿Por qué? Genera un escenario anticatabólico. Cuando hay insulina alta, estamos en un estado anticatabólico. Es verdad que si tomas un intraentreno con hidratos, ya va a estar un poco elevada, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, en el escenario, por ejemplo, de intraentreno, te pones unas unidades antes de entrenar,
un poquito antes, unos minutos, y ya empiezas a beberte el intraentreno durante todo el entreno, esas 2 horas. Y bueno, sí que a lo mejor facilitas un poco la entrada a la célula de nutrientes, tal, facilita la congestión, que bueno, algo de utilidad puede tener, de cara a generar más tensión mecánica, bla, bla, bla. Y a lo mejor la recuperación es un poquito mejor, porque a lo mejor tu cuerpo habría producido 8 unidades, tú le metes 10 y estás absorbiendo un poquito más de lo que podrías, ¿no? Y con ese anabolismo del ciclito que estés haciendo, pues te genera un poquito más de masa muscular, pero no te genera kilos de masa muscular, ¿vale? Es decir, si te coges a un chaval natural y le haces un ciclo de insulina, y coges a un chaval natural y le haces un ciclo de testosterona, el de la testosterona gana mucho músculo y el de la insulina no gana nada o prácticamente nada, ¿vale? Así que esto es todo y nos vemos en la próxima clase de Villano Fitness. Besitos.